Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17 y del 23 al 25. Esto es lo que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Vamos entonces a la palabra de Dios y dice lo siguiente. Cuando oyó que Juan había sido entregado, se retiró a Galilea, o sea, Jesús. Cuando él oyó que Juan había sido entregado, que había sido apresado por Herodes, entonces Jesús se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret, vino a residir en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí. ¿Por qué se fue Jesús de Nazaret a Cafarnaún después de que Juan había sido apresado? No es porque él hubiese tenido miedo, pensando el que sigue soy yo, sino que, como dice el versículo 14 siguiente, dice para que se cumpliera el oráculo o la profecía del profeta Isaías, que decía: tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino del mar, allende el Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Entonces, ¿por qué se fue Jesús a Cafarnaún? Para que se cumpliera la profecía de Isaías. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en un paraje de sombra de muerte, una luz les ha amanecido. No hay nada que Dios no permita y que no sea para bien. Hay veces que suceden acontecimientos y Dios tiene el control de todos ellos, por lo que a raíz de que Juan fue apresado e inclusive más tarde asesinado por Herodes, esto no fue la causa, pero marcó el que Jesús comenzara en cierta forma un itinerario, básicamente casi la vida pública, que como bien sabemos después de las bodas de Caná, es que comienza su vida pública, pero de aquí marca un principio, marca un itinerario. Versículo 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos, porque el reino de los cielos ha llegado. ¿Qué diferencia había entre Jesús y Juan? Juan también anunciaba: arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Y Jesús dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Entonces Jesús es ese reino de Dios, es la palabra de Dios, el verbo encarnado, que anunció Juan, y una vez cumplida la misión de Juan de preparar ese camino del Señor, entonces viene Jesucristo, del cual dijo Juan: Él es más grande que yo, y yo no soy digno de desatarle la sandalia de su zapato. Ahora vamos, como bien dice la palabra de Dios, del 23 al 25. Dice lo siguiente la palabra de Dios: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria, y le trajeron todos los que se encontraban mal, con enfermedades y sufrimientos, diversos endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, repetimos estos últimos versículos, del 23 al 25. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Luego su fama llegó a toda Siria,
no solamente a Galilea, sino que se extendió su fama y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los curó. Endemoniados y lunáticos, que podríamos decir hoy en día, ¿cómo le llaman? No que estén endemoniados, sino, no me recuerdo la palabra. Lo que quiero decir aquí es de que la palabra bien dice endemoniados y separado dice lunáticos. Lo que se podría decir no es una enfermedad, no es un demonio, sino que simplemente es una enfermedad psicológica, es esquizofrenia, que hoy en día muchos se atreven a decir que esto era así. No es que tenía un demonio, sino que sufría de esquizofrenia. Cuando esto en realidad lo que intenta es quitarle poder a aquel quien tiene todo el poder, nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces, por eso este verso 24, separa muy bien que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos. Y aquí ya clasifica endemoniados, personas poseídas por el demonio, lunáticos, que es aquí donde entran los que sufrían de esquizofrenia y todas estas cosas, pero a fin de cuentas eran enfermedades, y paralíticos, y los curó. A esto fue que vino Jesús, y era importante marcar esto, como digo, para que no hagamos caso a aquellos que intentan quitarle la importancia de lo que realmente Jesús hacía. No era cualquier cosa, porque inclusive resucitar muertos, ya no más falta que digan que no estaban muertos, sino que andaban de parranda. Por lo cual, bien sabemos, Jesús resucitó muertos, y no una, ni dos, ni tres, sino muchas veces. Y versículo 25 final, y le siguió una gran muchedumbre de Galilea, Decápolis, Jerusalén y Judea, y del otro lado del Jordán. Su fama se extendió, y todos le buscaban. Por eso es que más tarde, cuando Herodes, aquel que mandó decapitar a Juan, se da cuenta de que hay uno, y es inclusive hasta más grande su fama que la de Juan, se pregunta él, ¿y quién es este? ¿Será que Juan ha reencarnado? Pues no, es el que Juan tanto anunció. Es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Salvador. Una gran luz nos ha venido de lo alto, y como dice aquí uno de los versos, dice: el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Esta es la luz que nos viene de lo alto. Es Dios en su infinita bondad y misericordia, que ha venido a ti, ha venido a mí, ha venido a salvarnos. ¿De qué? Del demonio. El demonio existe. Y esto es, no podemos decir es un dogma de la iglesia, porque esa es básicamente una verdad divina. Lo dice la palabra de Dios tal cual, clara. No se necesita un dogma para eso, aunque lo hay, un dogma, pero no se necesita, porque eso es obvio. Pero a muchos no les parece. Prefieren decir que hay enfermedades psicológicas, psicosomáticas y todo ese relajo, pero el demonio existe. Por eso es que vino el Hijo de Dios, Dios mismo, a salvarnos tanto a ti como a mí. Y no hay peor enemigo que aquel a que no conocemos. Por eso hay que conocer a nuestro Señor Jesucristo, que es esa luz, esa vida, para poder entonces reconocer a aquel que es el enemigo, el adversario de Dios, y poder hacer lucha contra él, no por nosotros mismos, sino agarrados por aquel que ya le venció, nuestro Señor Jesucristo. Si esto que hemos compartido hoy te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like, y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica.
Dios te bendiga. Bye bye.